Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me encuentro en el poblado de Cordobanal. Este pequeño poblado se encuentra en el Escambray Villaclareño y pertenece al municipio de Manicaragua. Y hasta aquí llegamos montados en un camión. Lo bueno es que pudimos apreciar las hermosas vistas que tienen estas montañas. Había estado lloviendo toda la madrugada, así que la carretera estaba muy mojada, lo que hacía el trayecto un poco peligroso. Ya esta zona es tan alta que estábamos entre las nubes. Nos bajamos del camión y como pueden ver estamos envueltos en neblina. Hay que esperar que salga el sol para dar el recorrido por el pueblo. Tremenda sorpresa que me llevé cuando en el parquecito del pueblo me encontré estos bueyes. Aquí tenemos un mulo. Este es uno de los medios de transporte más utilizados en este poblado. El mulo es un híbrido entre yegua y burro y debido a que saca lo mejor de ambas especies, es muy utilizado para subir empinadas montañas o lomas en la recogida de café. Bueno, ahí atrás tenemos la bodega de este pueblecito. Aquí también hay un consultorio médico, pero me estaban comentando que ya aquí hace un tiempo ya no hay médico, o sea que cualquier emergencia médica estas personas tienen que salir de este poblado y dirigirse hacia el poblado más cercano a ver si encuentran un médico. El poblado más cercano está a 2 kilómetros, que es donde está la carretera, porque esto es un camino, aquí ya no hay carretera. No cualquier carro ya puede subir porque estamos muy alto. Como pueden ver, los paisajes son puras montañas prácticamente. Ese es el consultorio de este poblado. Es una casa consultorio. Es muy normal verlos en poblados aislados como este. Dentro de los lugares que podemos encontrar aquí en este pueblecito está esto que es la sala de video, que es no es más que con un pequeño cine, pero en vez de ser con una pantalla, suele ser con un televisor. Esto en alguna época fue bastante famoso en Cuba porque en estos lugares así alejados a veces la señal de televisión no llegaba. De hecho, aquí no hay señal de teléfono. Aquí para coger cobertura y hacer una llamada es muy difícil. Aquí tenemos una escuela primaria que para estar en una zona tan alejada es bastante grande. Por ahí por ese camino es que nosotros llegamos. Y este camino que ven más para arriba, que me parece que ya no se puede transitar, va hacia una comunidad que se llama Arroyo Bermejo, un pueblo muy parecido a este también, pero a mí me parece que las lluvias hacen descarnes en la tierra, en la piedra, y me parece que ya está un poco intransitable, por lo menos para vehículos grandes. Hay que decir que para estos pueblos el transporte se ha convertido en todo un tema, porque si en las ciudades las guaguas están malas, el transporte está malo por la falta de combustible, estos pueblos se han quedado prácticamente incomunicados en los últimos tiempos, al punto de que aquí entra un carro por la mañana y por la tarde, y ni siquiera es un transporte del pueblo, es un transporte de un centro de trabajo que hay muy cerca de aquí. Es muy difícil que lo estén oyendo, pero aquí pasan las bandadas de cotorra y por aquí por donde estamos ahora mismo se siente como para allá, para aquellas matas así, están ahí y están cantando. No sé por qué están cantando tanto, yo no sé nada de cotorra, pero sí se ven cuando pasan volando así todos. Debo decir que hoy no ha hecho un buen día. Esta zona, como está a gran altura, siempre ha sido conocida por ser más fría. Aquí la temperatura es un poco más agradable que en la zona de más llanura. Y hoy ha estado bastante nublado, incluso llovió, hay muchísimo fango, como lo pueden ver ahí. Cada vez que vengo a este lugar llueve, eso no falla. También vieron las imágenes del principio, como nosotros llegamos aquí, había muchísima neblina porque estamos tan alto que es que literalmente estábamos en medio de las nubes. Y ya vieron el medio de transporte en el que nosotros vinimos, no es fácil, hoy estaba hasta lloviznando y en ese camión venían incluso niños también,
porque ese camión va hacia una cochiquera que queda un poquito más arriba de aquí de donde estamos, y ese es prácticamente el único medio de transporte que tienen las personas para ir y venir de este lugar. O pueden también ir a ese poblado que les estoy diciendo que queda a 2 kilómetros de aquí, y entonces por ahí, como hay una carretera, sí existe un poquito más de transporte. La mayoría de las personas que viven en este pequeño pueblo se dedican al café, a recoger café. Ya como les había explicado, el Escambray es muy conocido por ser una zona cafetalera. También tiene en sus tierras otros productos del campo, pero siempre el principal renglón va a ser el café. Todos estos pueblecitos que pertenecen al municipio de Mancaragua, pero que están ubicados en el Escambray villaclareño, aparte de que están bastante aislados por el tema del transporte, como ya les comentaba, también tienen problemas incluso con la señal de televisión y con la señal telefónica. Por lo tanto, ellos han creado comunidades muy cercanas entre ellos, que aunque aquí muchos son familia, otros simplemente son vecinos que se han convertido casi en familia. Siempre teniendo en cuenta que son personas muy humildes, muy de campo, muy hospitalarias, que te abren las puertas de su casa y eres siempre bienvenido, siempre te van a dar un buchito de café. Yo estoy aquí en este pueblecito hoy porque en esta casita vive la abuela de mi pareja. Entonces nosotros cada año, en fin de año, venimos aquí a verla. Es el único tiempo que tenemos prácticamente porque en estos días de fin de año siempre nos dan unos días en el trabajo. Ella es una persona, ya tiene cierta edad, pero tiene muchísimas energías. Les voy a enseñar ahora, tiene puerquitos, tiene gallinas, es una persona con mucha energía, con mucho ímpetu. Y a pesar de su edad y de que, bueno, ya con la edad vienen ciertos achaques y ciertas enfermedades, ella sigue recogiendo café y acopiando café porque esa es la manera en que ella tiene de ganar dinero, más allá de su chequera, porque ella toda la vida ha trabajado y su chequera es poquita, es muy poquita. Entonces, es por eso ella, tan viejita como está, tiene que seguir trabajando. Pero no se dejen engañar, Paulita tiene unas energías que más que yo se podría decir. Y mientras Paula nos hacía el almuerzo, vamos a dar un recorrido por su patio. Aunque aquí hay corriente y ella tiene equipos eléctricos, es muy tradicional, a ella le gusta mucho cocinar aquí. Nosotros lo conocemos como cocina de leña. Ahí está haciéndonos unas yuquitas para el almuerzo. Esta gallinita que tienen aquí está incubando sus huevos, por eso está tan tranquilita. También tiene sus puerquitos, claro, para comer. Está acabando el puerquito ese. Aquí tenemos más puerquitos. Y como toda cubana que se respete, tiene cilantro en su pato. Aquí estamos pilando un poquito de café en grano para poder tostarlo. Y aquí está Paula mostrándonos esta técnica ancestral para quitarle la pajucita al café para poder tostarlo. Yo te digo, te voy a hacer eso y a los 3 días. Es decir, ahí me trae un jamón que huele, que esto, ¿no? Esta tarde voy a hacer aquí. En este mismo pilón se muelen los granos ya tostados para hacer el polvo que después vamos a colar. Y esta es la manera tradicional de colar café en los campos cubanos. Mucho antes de que llegaran las cafeteras como las conocemos hoy, así se colaba el café por toda Cuba. El agua se pone a hervir y luego se le echa el café ya tostado y molido. Luego se echa en esa especie de colador y así podemos degustar el más puro café cubano del Escambray.
Me hubiera encantado poder haberles hecho un recorrido por los cafetales que quedan cerca de este pueblo, pero el día estaba bastante lluvioso y se nos hizo imposible trasladarnos hasta esos cafetales. Y volvió a empezar a llover casi a la hora de irnos. Bueno, como estuvieron viendo, ya almorzamos, tomamos cafecito y ahora estamos esperando que el carro que nos vamos subió a buscar a los trabajadores y ya cuando baje nos vamos con ellos. Empezó a llover otra vez. Hoy hace un día caótico. Salimos de Manicaragua lloviendo y vamos a salir de aquí de Cordobanal lloviendo también. Mira, el bicho todavía tengo la marca ahí de la pica que me ha dado. Bueno, para ustedes no es nuevo este tema de los campos cubanos aquí en el canal. Pero bueno, este no se parece en nada al campo donde vive mi familia, allá en Atillo. Este es un campo muy distinto, tiene otras condiciones. La gente es distinta, se dedica a cosas distintas. Pero yo simplemente espero que este video les haya gustado. Y si fue así, por favor déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Y sin más nada para decir, nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Estas son las vistas de cuando regresábamos para Manicaragua. La verdad es que no me canso de ver lo hermosos que son estos campos.